Hola, no sé si se... Sí, doctor. Ok, ahora sí podemos empezar. Sí, doctor. Ahora sí se lo escucha mucho mejor. Ya, sí, es que había un poquito de interferencia. Bueno, vamos a empezar con la clase de métodos anticonceptivos naturales y de barrera, ¿no? Como una introducción, vamos a decir que la planificación familiar constituye un conjunto de acciones dirigidas a garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación y servicio de alta calidad en planificación familiar, bajo el concepto integral de salud sexual y reproductiva, ¿no? Hay toda una estrategia que la dirige el Ministerio de Salud en lo que se refiere a salud sexual y reproductiva y abarca todos los métodos anticonceptivos, no solo los que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Y esto tiene que ver con el respeto a la dignidad humana y a la libre decisión de los individuos y parejas, ¿no? Entonces, como métodos anticonceptivos, vamos a ver que hay métodos anticonceptivos temporales, hay métodos anticonceptivos definitivos, hay métodos anticonceptivos de solo uso masculino. Entonces, hay una variedad gigante con lo que es métodos anticonceptivos. No sé si se está viendo bien las diapositivas o no. Por favor, Se ve si me... o sea, se ve como estuviera presentando en pequeño. Porque, porque yo la tengo, lo que pasa que en una de las computadoras no tengo micrófono y estoy utilizando el teléfono. ¿Cómo podemos arreglarlo esto? Un segundo. Porque creo que no está pasando las diapositivas, ¿no? Sigue en la primera, doctor, en introducción. Sí. Un segundo.
Ay, 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 ay. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No quiere compartir ahora. Ahora sí creo que lo pueden ver, ¿no? Se ve la primera diapositiva, doctor. Sí. Sí está avanzando a la segunda. Ahora sí, ¿no? ¿Está bien ahí el tamaño? Hola. ¿Está bien el tamaño? Sí, se ve, doctor. Ya. Perfecto. Entonces, como les decía, hay métodos temporales, definitivos, hay métodos masculinos. Y bueno, en la clase de hoy vamos a ver sobre los métodos naturales, ¿no? Entonces, la planificación familiar natural es un método para planificar y evitar embarazos mediante la observación de signos y síntomas que ocurren naturalmente en las etapas fértiles e infértiles del ciclo menstrual y se evita el coito durante la etapa fértil si ha de evitarse el embarazo. ¿Cuáles son las ventajas de este método? En primer lugar, creencias religiosas, ¿no? Por creencias religiosas no se debe de utilizar cualquier método que interfiera la vía natural de un embarazo, ¿no? No se utiliza ninguna medicación, no tiene controles periódicos, aumenta la comprensión y cooperación de las parejas porque tienen que conversar mucho las parejas sobre este método. No tiene efectos secundarios ya que no hay ningún fármaco que se tenga que consumir. Costo prácticamente nulo y no requieren de exámenes complementarios. Desventajas: se necesita una alta motivación. O sea, ¿qué significa eso? De que se necesita una alta concentración tanto del hombre como la mujer para poder cumplir estrictamente con estos métodos. Requiere un control diario de las funciones corporales, porque vamos a ver cómo la temperatura puede ir variando. Se necesita la cooperación del hombre, saber en qué momento puede tener o no tener las relaciones. Muchas veces el género masculino es pues muy impulsivo y quiere tener relaciones sexuales en cualquier momento. Menor motivación a acudir a una consulta, trastornos psicológicos relacionados al uso, abstinencia generalmente menos del 50% del ciclo y la desventaja que puede ser alterado por fiebre, infecciones vaginales, en la pubertad y en la perimenopausia. Fundamentos: su empleo se basa en la observación de signos y síntomas que aparecen en forma espontánea durante el ciclo. Para identificar la fase fértil del ciclo reproductor femenino, tendremos que tener ciertos conocimientos, como la viabilidad del espermatozoide, que está entre 48 a 120 horas, la viabilidad del óvulo de 12 a 24 horas y la fecha probable de ovulación. ¿Cómo lo clasificamos? Lo clasificamos en métodos basados en la duración del ciclo, métodos basados en las características de las secreciones, métodos basados en los cambios de temperatura basal corporal, métodos combinados sintomático-térmicos o sintotérmicos, métodos físicos y químicos predictivos de la ovulación y otros métodos como el coitus interruptus o el MELA. Los métodos basados en la duración del ciclo.
podemos hablar de los métodos del calendario o Gino-Naus, métodos del día estándar o fijos y métodos del collar de ciclos Cycle Bytes. El método de Gino-Naus fue patentado por, ¿cómo se llama en Japón en 1882, 1975, pero también en Austria, Naus, más o menos por esas fechas, también, ¿cómo se llama?, estuvo haciendo un estudio de este ciclo, y entonces por ahí que cosa que los dos quieren llevar la paternidad de este método, ¿no? Y al final, pues, cosa se le conoce como el método de Ogino-Naus, pues, ¿no? El método de Ogino-Naus, pues, determina la longitud de los últimos 6 a 12 ciclos, ¿no? Entonces se tiene que llevar un control mensual de cómo son los ciclos y de todos esos ciclos buscamos el ciclo más corto, ¿no? Y a ese se le resta 18 días y al ciclo más largo se le resta 11 días, ¿no? Entonces, esos van a ser los días, pues, que van a ser más fértiles, que van a ser fértiles y en lo cual no se debe de tener las relaciones sexuales. Tiene una eficacia del 65-85%. Entonces, si vemos ahí, ¿no? Vemos cómo catalogamos. Si tenemos varios ciclos, tenemos el ciclo más corto que hemos elegido de 26 días y tenemos abajo el ciclo más largo de 32 días. Entonces, al ciclo más corto se le resta, ¿cómo se llama 18 días, perdón, al ciclo más corto se le resta 18 días, ¿no? Y al ciclo más largo se le resta 11. Entonces, entre el octavo y el 21 días, cosas son los días de la ovulación. Otro de los métodos es el método basado en las características de la secreción, método de Billing o método de los 2 días, en la cual se ve la filancia del moco cervical, ¿no? Se ve la filancia del moco cervical. Cuando el moco cervical, tenemos un moco cervical que es muy elástico, diremos que en esos momentos la pareja está en sus días fértiles. En cambio, si cuando cogemos entre el dedo índice y el dedo pulgar el moco cervical y rápidamente se rompe, diremos que estamos en los días, no fértiles. Los métodos basados en los cambios de la temperatura basal corporal o método del TBC, ¿no? Estos, nosotros sabemos de que en el periodo de ovulación va a subir un grado de temperatura por efecto de la progesterona. Entonces, nosotros tenemos que ir tomándonos todos los días la temperatura sin levantarnos, tener un termómetro al costado, sin levantarnos, tomarnos la temperatura y cuando vemos esa elevación de la temperatura diremos que estamos en los días fértiles y esos días pues no se pueden tener relaciones sexuales. Métodos combinados sintomático-térmicos, ¿no? Se combinan ahí algo como ver el moco cervical y la temperatura, ¿no? Si tenemos un moco muy filante, estamos muy húmedos, diremos que estamos en los días fértiles. Y si más aún en ese momento se ha elevado la temperatura, pues con mucho más razón. Pero si estamos con un moco no filante, seco, pues, y la temperatura no ha variado, diremos que estamos en los días que no son fértiles. Los métodos físico y químicos de predicción de la ovulación o monitoreo personal de la ovulación, ¿no? Que son kits de fertilidad en los cuales se tienen unos sachets
en los cuales nos van a indicar cómo está la temperatura, perdón, nuestro grado hormonal, en la cual sube la temperatura y nos predice de que nosotros estamos ovulando, ¿no? Hay diferentes kits, ¿no? El PG53, el Fertility Tester Arbor y el Ovulence, ¿no? Otros métodos como el coitus interruptus o el método de la lactancia materna amenorrea como MELA. El coitus interruptus pues es cosa tener relaciones sexuales y en el momento que el hombre va a eyacular, antes de que eyacule, retirar el pene y eyacular fuera. Ese vendría a ser el coitus interruptus, ¿no? Y el método de la lactancia materna amenorrea, que nos dice que mientras que nosotros estamos dando de lactar, pues ya va a haber un periodo de amenorrea, no va a haber ovulación y por lo tanto son días que podemos tener relaciones sexuales, ¿no? Ahora, entrando a los métodos anticonceptivos de barrera. Tenemos el condón masculino, el condón femenino, el diafragma y los espermicidas. El condón masculino es una funda delgada de látex o sin látex, porque puede ser de poliuretano, elastómeros sintéticos o poliisopreno, con o sin lubricantes o espermicidas, que se colocan en el pene erecto antes de la penetración vaginal, anal y o oral. El uso correcto y consistente previene los embarazos, las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH y SIDA. Entonces, el condón masculino, pues hay que tener mucho cuidado de no llevarlo en la billetera, que no esté rajado, que no esté roto, ¿no? Que no haya estado expuesto al sol, ¿no? Siempre antes de utilizar el condón masculino debe ser recién comprado, recién adquirido, ¿no? No romper el sobre con la boca, sino con la mano, tiene unas ranuras para poderlo romper y tratar de verificar que la punta quede para la parte externa y de irlo desenvolviendo en todo lo largo del pene, ¿no? Hasta que se llegue a la base del pene. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Impide que los espermatozoides entren en la vagina, impide el contacto entre los organismos infecciosos que estén en el pene, vagina, ano y o boca y los órganos de él o la compañera sexual. La protección, ya hemos dicho, es un método que nos protege contra el VIH, ¿no? Entonces, ahí les mostramos cómo se debe utilizar: romper con la mano, colocarlo cuando el pene esté erecto, ir hasta la parte final y cuando se termina la relación sexual, retirar desde la base hacia la punta y eliminar el preservativo. El condón femenino es una funda que puede ser de poliuretano, nitrilo, látex natural, polietileno o silicona. Vienen lubricados y con dimeticona o lubricantes basados en agua o silicona. La mayoría de los modelos miden 17 centímetros de longitud y 7.8 centímetros de diámetro. En verdad yo no le veo ningún uso a este preservativo femenino, ¿eh? O sea, imagínense una persona que recién va a empezar a tener relaciones sexuales, que se quieran introducir en la vagina una bolsa de 17 centímetros de longitud por 7 centímetros de diámetro, es bien incómodo, ¿eh? Tiene dos anillos flexibles en cada extremo, el anillo externo es fijo y el interno es móvil. Se coloca en la vagina y o el ano antes de la penetración vaginal y o anal y se retira después del coito.
Entonces, este es el condón femenino, ¿no? Como les digo, yo no le veo mucha utilidad, pero se les tiene que decir por cuestiones didácticas, ¿no? El anillo más corto cubre el cuello del útero, el anillo más largo queda fuera de la vagina, y el condón femenino previene el embarazo si se usa correcta y consistentemente, y posiblemente provea también protección contra las ITS y el VIH. Su mecanismo de acción impide el paso de los espermatozoides al útero, impide el paso de organismos infecciosos in vitro. Hay pocos datos de estudios clínicos que avalan su eficacia en la prevención del VIH. El diafragma es una cúpula de látex, plástico, silicona que cubre el cuello del útero. Se inserta antes de la relación sexual. No debe permanecer colocado por más de 24 horas ni ser retirado antes de las 6 horas después del coito. Se puede usar con o sin espermicida. Lo recomiendo que lo utilicen con espermicida. Hay varios modelos y tamaños, desde los 5 hasta los 10 milímetros. Y este vendría a ser el famoso diafragma, ¿no? La colocación se coloca en el fondo, cubriendo todo lo que es el cuello del útero, ¿no? Entonces, ya sabemos que impide el paso de los espermatozoides al útero, actuando como barrera mecánica. Cuando se usa con espermicida, este actúa destruyendo e inactivando los espermatozoides, que es lo más recomendable. Puede proteger de algunas infecciones bacterianas como gonorrea y clamidias. No se ha demostrado que prevenga las infecciones virales ni el VIH. Los espermicidas se colocan en la vagina antes de la relación sexual. Su eficacia anticonceptiva es baja y solo se recomienda asociado a otras barreras. La protección anticonceptiva es inmediata o a los 10 a 15 minutos. Tiene una efectividad de 1 hora. Actúan inactivando o destruyendo a los espermatozoides. Su uso prolongado puede aumentar el riesgo de adquirir VIH. No protege contra enfermedades de transmisión sexual bacterianas como la gonorrea o la clamidia, ¿no? La presentación de se puede presentar, puede haber presentaciones en supositorios, tabletas espumantes, espumas, películas, jaleas y cremas. Por lo general contienen nonoxinol 9. También hay otros productos como el octoxinol 9 o el cloruro de benzalconio o el menfegol, ¿no? Pero el más comercial es el nonoxinol 9. Los espermaticidas, ¿cómo actúan? Contienen 2 componentes, un químico que destruye o inactiva los espermatozoides y una base excipiente que sirve para dispersar el químico en la vagina, cervix o endocervix. Ambos componentes forman una barrera química y física entre el semen y el cuello del útero. Los métodos de barrera, ¿no? Vemos cuál es su eficacia en tasas de embarazo. Si es un uso perfecto, el condón masculino 2 embarazos, el condón femenino 5, el diafragma con espermaticidad 6 y la espermaticidad 18, ¿no? Alto porcentaje de embarazo, ¿no? Entonces ahí vamos a ver una comparación cómo van los anticonceptivos en respecto a protección, ¿no? En la parte inferior, los menos efectivos, en la parte superior, los más efectivos, ¿no? Y como verán, los métodos de barrera que son espermicidas son los menos efectivos. De ahí vienen los métodos naturales. De ahí vienen los de barrera, llámese condón femenino, diafragma, condón masculino, mela. Y ya entrando a los más eficaces, tenemos las píldoras, los anillos, los parches, los inyectables,
y los sí que son más efectivos son los dispositivos, implantes y por hecho la esterilización femenina y la vasectomía, pues, ¿no? Efectos colaterales de los métodos de barrera, el condón femenino, alergia al látex o al el espermicida. El condón femenino, en verdad que como hay pocos estudios, porque hay poco uso de esto, no se han descrito. Diafragma, algo muy parecido al condón masculino, ¿no? Alergia al látex o al espermicida, dolor en la vejiga y o recto, porque como es un anillo que va a estar casi cubriendo el cervix, pues comprime el recto, puede traer infecciones urinarias, secreciones vaginales inusuales, irritación cervical y o vaginal. Los espermicidas, alergia, irritación cervical y o vaginal, infecciones urinarias. Las recomendaciones para el uso de los métodos de barrera están los criterios de elegibilidad y recomendación sobre las prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos de la OMS, ¿no? Por lo general, los criterios de elegibilidad de la OMS para el uso de los métodos de barrera están en categoría 4. ¿Qué significa esto? Que el uso del método representa un riesgo inaceptable, ¿no? Personas de alto riesgo de contraer VIH, espermicidas y diafragma, ¿no? O sea, una persona que tenga VIH no debe de utilizar espermicidas y diafragmas. ¿Por qué? Porque su uso de este método pues corre un riesgo alto, ¿no? Categoría 3, los posibles riesgos superan las ventajas de utilizar el método, ¿no? Enfermedad clínica por VIH leve o asintomática, categoría 1 o 2 de la OMS para el diafragma o espermicida. Enfermedades clínicas por VIH severa avanzada, categoría 3 o 4 de la OMS, diafragma o espermicida. Historia de síndrome de shock séptico, espermicida. Terapia antirretroviral con inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa, abacavir, tenofovir, sidobudina, lamivudina, ¿no? Para el diafragma y el espermicida. Categoría 3, también para los que reciben terapia antirretroviral con inhibidores de la proteasa, reforzados con ritonavir, inhibidores de la integrasa, como el raltegravir, para el diafragma y el espermicida, y alergia al látex para condones masculinos y los espermicidas. Categoría 2, que significa que las ventajas del uso del método superan los riesgos teóricos o probados. Multípara, pulmopatía cardíaca con complicaciones, hipertensión pulmonar, riesgo de fibrilación auricular, historia de endocarditis, por el riesgo de infección urinaria que podría ser fuente de infección valvular en los espermicidas. Cáncer cervical en espera de tratamiento para el diafragma, infección del tracto urinario. Cuando un embarazo puede exponer la salud de la mujer o un riesgo inaceptable, no se recomiendan estos métodos por la elevada tasa de fracaso durante el uso típico, ¿no? Entonces, conclusiones de la OMS y el Centro de Control de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, basado en la evidencia científica, dicen que los espermicidas con nonoxinol 9 aumentan el riesgo de infecciones por VIH cuando lo usan frecuentemente mujeres con elevado riesgo de infección. No protege contra ITS como gonorrea y clamidia. No promover el uso de condones lubricados con nonoxinol 9. Sin embargo, es mejor el uso de estos a no usar condones. No usar nonoxinol 9 por vía rectal. Y eso sería todo con respecto a lo que es métodos naturales y de barrera, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.
Doctor, buenos días. Sí. Con respecto al método de abstinencia, los primeros que mencionó, por ejemplo, algunas contraindicaciones, por ejemplo, sería ciclos irregulares o no habría problema. Claro, los métodos de abstinencia, ciclos irregulares, infecciones, VIH, todo eso estaría contraindicado, pues, ¿no? Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, nos quedaría una clase sobre DIU. ¿La podríamos hacer el día de mañana a esta hora? Creo que mañana solo hay seminario, doctor. Doctor, sí, estoy faltando una clase. Sí. O de repente, ¿tienen tiempo ahorita o si lo hacemos ahorita? Sí, doctor, porque está dentro de teoría todavía. Ya, entonces la hacemos ahorita. A ver, ¿cómo hice esto?